Soy abogado, así que en una mesa de abogados voy a hacer algo que parece un pecado, voy a hablar de política y no voy a hacer ninguna referencia ni al artículo 12, ni a la convención, ni cómo se creó, ni nada por el estilo. La tarea, digamos, que me propuse para hablar con ustedes el día de hoy es básicamente tratar de aportar de alguna manera, como lo hizo Luis Fernando ayer, en una visión política de la construcción desde el movimiento de personas con discapacidad en relación al desafío que plantea la convención, digamos, en hacer posible algo que en algún momento tal vez parece como un imposible, ¿no? El título de mi ponencia es ese: el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como un hecho político posible. Y puse esta pequeña cita de Thomas Nagel, quien sepa cómo se pronuncia el apellido que avise, que dice: cuando la injusticia racial y sexual se hayan reducido, todavía nos quedará por delante la gran injusticia del inteligente y del que no lo es, que reciben compensaciones tan diferentes por esfuerzos comparables, ¿no? Lo que se nos plantea al respecto es que el modelo social de la discapacidad enfrenta múltiples desafíos que surgen desde el propio cambio de paradigma que propone. Uno de los más complejos es romper con la lógica de lo imposible en base a las estructuras de construcción del poder político existente. En una primera instancia quisiera hacer hincapié en el punto de partida conceptual desde el que pretendo abordar al modelo social. Tomaré como un hecho que los seres humanos tenemos igual valor como entidades morales. Daré por sentado, además, que esa igualdad impone obligaciones a las estructuras políticas para que adecúen sus prácticas de forma tal que la construcción social de la realidad, guiada por intereses culturales o económicos, no la afecte. También daré por sentado que el Estado está al servicio de las bases sociales de poder que lo perpetúan. Consideraré además que las estructuras políticas deberán realizar sus mayores esfuerzos, hasta el máximo de sus recursos disponibles, en caso de encontrar resistencias paternalistas o invasivas de la autonomía, los deseos y los intereses individuales de las personas con discapacidad en la programación de su plan de vida, y que esas medidas de intervención no serán el producto de un acto voluntario del Estado, sino el efecto de la acción política de las personas con discapacidad y sus aliados. Partiré desde la base de que las estructuras políticas actuales son el resultado de procesos políticos de los que las personas con discapacidad, más aún las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, no fueron parte como sujetos de derecho, sino, en el mejor de los casos, como objetos de asistencia. Fundaré mi abordaje en el derecho al protagonismo de las personas con discapacidad, en la toma de decisiones, en la esfera privada y principalmente en la esfera pública. Asumiré además que sin igualdad económica no hay autogobierno político. En segundo término diré que si las estructuras políticas son el resultado de procesos políticos que no dieron voz ni voto a las personas con discapacidad, las mismas son, desde una visión democrática de la administración del poder, ilegítimas e inoponibles a las personas con discapacidad. Así, reconoceré al día de hoy a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que me referiré como la Convención, y las normas y estructuras políticas que se ajustan a ella, bajo sus términos y condiciones, como el único sistema político jurídico legítimo. La reforma político-legal, por supuesto, solo podrá ser el resultado de un nuevo proceso político que inició internacionalmente con el surgimiento del modelo social y cuya culminación es indeterminable, pero cada paso hacia su cumplimiento debe concebirse como irreversible en base al principio de progresividad de los derechos humanos. En esta instancia, debemos tener un buen diagnóstico de evaluación de la situación actual, de cada esfera en la que se debe accionar
en pos de alcanzar el pleno ejercicio de derechos bajo los términos y condiciones de las propias personas con discapacidad. En particular, lo que hoy nos convoca es el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Ya en este espacio se expusieron ampliamente las diferentes restricciones legales al ejercicio de la capacidad jurídica que ameritan la urgente reforma de códigos civiles y leyes correlativas, por lo que no insistiré en ellas, pero tomaré su ejemplo como referencia. También dije que esas normas fueron dictadas sin la participación de personas con discapacidad. Veamos el gráfico que voy a describir para los compañeros con discapacidad visual. Se observan dos grupos de figuras geométricas. De abajo hacia arriba, en el grupo de la izquierda, se observan un rectángulo que dice base social originaria, que representa a los detentores del poder político-económico que dieron origen a la estructura político-económica actual, identificada con un cuadrado ubicado arriba de aquella, y que se sustenta en el sistema legal vigente, representado con un trapecio ubicado sobre el cuadrado. Cada una de estas figuras está unida entre sí de manera consecutiva por una flecha ascendente. De abajo hacia arriba, en el grupo de figuras de la derecha, se observan las mismas tres figuras, representando la nueva base social, el sistema político-económico legítimo y el sistema legal legítimo. Estas tres figuras se interconectan recíprocamente por flechas ascendentes y descendentes. En el centro, yendo de izquierda a derecha, observamos una serie de flechas en esa dirección que unen al primer grupo de figuras geométricas de la izquierda con el segundo grupo de figuras geométricas de la derecha y representan la acción política de las organizaciones de personas con discapacidad. Así, vemos tres instancias de intervención de nuestro colectivo. El primero hace referencia a la reforma legal en base a la convención, que sería el primer nivel entre sistemas legales, ¿sí? Entre el sistema legal vigente y el sistema legal legítimo o esperado. El segundo es la instancia de incidencia para la reforma de estructuras políticas, que se daría también entre los distintos niveles de estructuras políticas. Y el tercero, el de incidencia para la concienciación social, que sería el tercer nivel entre bases sociales.